Solo lloró hasta que alguien lo vio. ¿Alguna vez has escuchado un sollozo que te rompe sin necesidad de palabras? No era una corteza o un aullido. Era algo más, un sonido bajo y amortiguado, como un suspiro que se arrastra por la parte más profunda de un corazón roto. Era el tipo de llanto que no escuchas con tus oídos, sino con tu pecho, un sonido que te hace parar, darte la vuelta, incluso si no sabes por qué. Ese era el sonido que venía todas las tardes desde un callejón entre dos viejas paredes, detrás de una cerca agrietada donde casi nadie pasaba, excepto don Ernesto. Ernesto no era nadie especial, solo un viejo con pasos lentos, un bastón de madera y una gorra que siempre llevaba en ángulo. Había vivido solo desde que su esposa falleció hace años. Su rutina era simple: café elaborado, pan dulce y sentado junto a la ventana para ver la calle como si fuera una película muda. Pero esa tarde algo cambió. Cuando pasó junto a la escamada de adobe wall, escuchó ese sonido por primera vez. Se detuvo muerto, parpadeó, frunció el ceño. Era mi imaginación. «Oh, eso es todo lo que fue», se dijo suavemente. Se acercó. No mucho, solo unos pocos pasos, y allí lo escuchó de nuevo. Más claro esta vez, un gemido largo, doloroso y vivo. A través de la grieta en la pared logró ver un parche de tierra y sombra, y allí la vio. Un pequeño perro atado con una cuerda corta a una rejilla oxidada. Las orejas cayeron y el cuerpo se acurrucó como si intentara desaparecer. Sus ojos eran grandes, demasiado grandes por su delgada cara, y de uno de ellos cayeron una lágrima lenta, como si su alma estuviera llorando sin permiso. Estaba sucio. No está sucio como un perro que ha estado jugando, no. Estaba cubierto de vieja tierra, su pelaje enmarañado con polvo y hambre. Sus costillas sobresalían como las barras de una celda invisible, y no ladró, no se movió. Solo lloró. Ernesto sintió que algo se apretó en su pecho. ¿Qué demonios está pasando aquí? La imagen era tan poderosa que por un momento olvidó dónde estaba. Algo en él, algo viejo y latente, iluminado. No sabía quién era el dueño del perro, no sabía cuánto tiempo había estado allí, pero sí sabía una cosa: esto no era correcto. Se acercó. Pero el cachorro, al ver su figura, simplemente bajó la cabeza. No gruñó, no corrió, ni siquiera se defendió, porque cuando un animal ha sido maltrato durante tanto tiempo, incluso el miedo se ha ido, solo queda el silencio. Ernesto dio un paso atrás, miró a su alrededor. Nadie, solo el calor seco de la tarde y el sonido lejano de un camión. «Esto no puede quedarse así», susurró, rompiendo la voz. Y así, sin saberlo, comenzó una historia que cambiaría la vida de ese cachorro y la de Ernesto, porque cuando alguien finalmente ve, no puede dejar de ver. Esa noche, Ernesto no pudo dormir. Se levantó varias veces, miró por la ventana, se sentó, se puso de pie, paseó como si algo estuviera ardiendo dentro de él. La imagen del perro pequeño, acurrucado allí con ojos llenos de tristeza, no lo dejaría solo. Algo en él se agitó. No fue solo lástima, era una mezcla de impotencia, rabia y esa urgencia que a veces sale del alma cuando sientes que algo está mal, pero aún no sabes qué hacer. Al día siguiente, a 7 sharp, Ernesto regresó al mismo lugar. Esta vez llevaba un sándwich de jamón y una pequeña botella de agua. Cuando se acercó a la rejilla, el cachorro levantó lentamente la cabeza, lo reconoció, pero no se movió. Solo lo miró con esos ojos que decían más de 1000 palabras, lo que no pidió nada aún rogado por todo. «Fácil, pequeño, no te voy a lastimar», dijo Ernesto en voz baja, extendiendo la mano con el sándwich. El perro no comió, solo olfateó, temblando. Ernesto dejó el sándwich y el agua al lado del parche de tierra seca donde el animal estaba atado. Observó los alrededores. No había casa a la vista, solo una vieja pared
y lo que parecía ser un patio trasero abandonado. La cuerda estaba atada a una tubería oxidada conducida a la pared como parte de algo olvidado. Fue entonces cuando entendió. Ese perro no era un callejero. Alguien lo había dejado allí. Alguien lo ató. Alguien sabía que estaba allí. Y todavía no hizo nada. La sangre se apresuró a su cara. Se apretó los puños. Y como si fuera la cosa más natural del mundo, Ernesto regresó a casa, agarró el viejo teléfono celular que apenas usó y marcó un número. Policía. Hola. No estoy seguro de si esto cuenta como una emergencia, pero hay un perro, se tragó. Hay un pequeño perro que está sufriendo, está solo, atado y desvanecido. En el otro extremo respondieron con esa voz fría y automática. Dirección exacta, señor. La calle Las Bugambilias, al final, al lado de Mindonesindo. La casa con las paredes rotas, la que parece abandonada. ¿Está en peligro inmediato? Ernesto dudó. Danger, no lo sé, pero si se queda allí morirá. Colgó. Pasaron las horas, nada. Regresó por la tarde, el sándwich todavía estaba intacto, el agua derribó, el perro igual, sin señales de vida. Golpeó en las paredes, gritó. ¿Alguien está aquí? ¿Es este tu perro? Oye, silencio. Entonces él sabía. El abandono no siempre grita, a veces se queda en silencio, y ese perro había estado en silencio tanto tiempo que casi ya nadie lo escuchó. Pero Ernesto lo hizo, y a partir de ese momento, tampoco planeó quedarse en silencio. Esa noche, Ernesto no regresó solo. Había pasado la tarde hablando con dos vecinos. Doña Lupita, una dama que vendía tamales y siempre lo supió todo, y Clara, una joven que vivía al lado de la casa abandonada. Ninguno de los dos sabía que había un perro allí. ¿En realidad?, preguntó Clara, ceñada levantada. Paso allí todos los días y nunca lo escuché. No ladra, dijo Ernesto. Solo llora. Esa frase lo cambió todo. Clara fue con él al callejón. En asiento, ella se cubrió la boca con ambas manos. Dios mío, murmuró. ¿Cuánto tiempo ha estado así? No lo sé, pero ya no podemos ignorarlo. Esa noche, por primera vez, el silencio del perro se convirtió en un sonido colectivo. Clara trajo una manta. Doña Lupita llegó con un pequeño plato de arroz y pollo. Ernesto llevaba una linterna. Lo señalaron. Se acercaron cuidadosamente, como si estuvieran frente a algo sagrado y roto al mismo tiempo. Y allí estaba, en la misma esquina, presionado contra la pared con la cabeza hacia abajo. Pero cuando sintió los pasos, levantó su mirada por solo un segundo. Y en ese segundo, todo cambió. Había algo en esos ojos. No solo la tristeza, una mezcla de confusión, agotamiento y algo más. Una pequeña chispa, casi extinguida, pero viva. «Vamos a sacarte de aquí, pequeña», dijo Clara con voz suave. El perro intentó pararse. Sus piernas delgadas temblaron. Se las arregló para mover solo unos pocos centímetros antes de colapsar nuevamente. «Ya no puede continuar», exclamó doña Lupita, sus ojos llenos de lágrimas. «Esto se ha convertido en un crimen», dijo Ernesto, y luego la historia ya no era solo sobre él y del perro, pertenecía al vecindario. Al día siguiente, 5 personas estaban en la calle frente a la pared. La cuerda todavía estaba allí, el perro también. Una mujer trajo un cubo de agua. Un niño dejó un trozo de sándwich envuelto en papel. Un hombre más joven preguntó si ya habían llamado protección de animales. «Sí, pero nadie vino», dijo Ernesto con frustración. «Entonces tenemos que empujar». Alguien subió una foto a Facebook. Otro vecino publicó un video. Los comentarios comenzaron a entrar. Algunos vecinos comenzaron a llamar a la policía. Otros, una ONG local. Y mientras tanto, el perro todavía no entendía nada. Él solo miró, movió un poco la cola, como si su cuerpo preguntara si algo diferente estaba sucediendo realmente. Y luego sucedió lo impensable. Lloró.
pero no ese sollozo, amortiguado de los días anteriores. Esta vez fue un gemido claro, agudo, casi humano, un sonido que hizo lágrimas a doña Lupita, un sonido que hizo que Ernesto se apretara los dientes y susurra: «Juro que no te fallaremos esta vez», porque ese grito ya no estaba solo. Ese grito finalmente tuvo un eco. A la mañana siguiente fue diferente. El callejón ya no era una esquina olvidada. Ahora había movimiento, murmullos, personas que caminaban más lentamente de lo habitual. Algunos se detuvieron, otros fingieron no ver, pero todos, de alguna manera, lo sabían. Clara, con ojos rojos por falta de sueño, estaba junto a la pared desde la madrugada. Doña Lupita llegó con su canasta de tamale medio llena y se sentó en un balde. Ernesto tenía su bastón en una mano y un cuaderno en la otra. «Si no vienen hoy, voy a la oficina municipal», dijo, escribiendo algo en la escritura inestable. «No vamos a dejar que esto se olvide». Alrededor de las 10:00 a.m. llegaron 2 voluntarios de una pequeña asociación local de rescate de animales. Uno fue llamado Miguel, el otro, una mujer joven alta con una cara seria llamada Tania. Venían con guantes, una caja y un aspecto determinado. «¿Dónde está?», Tania preguntó tan pronto como salió del auto. Ernesto los guió a la pared. Miguel miró. Silencio. El perro todavía estaba allí, más delgado que ayer, más aún. Pero cuando escuchó pasos, levantó la cabeza y algo en sus ojos cambió. Era como si su cuerpo finalmente reconociera una oportunidad. Tania se arrodilló frente a la pared y habló suavemente. «Hola, pequeño. ¿Estamos aquí ahora?» «Sí». El perro pequeño inclinó la cabeza. No se movió más. No es un gruñido ni un gemido, solo ese aspecto, el que dice: «Es realmente cierto». Pero cuando intentaron abrir la pequeña puerta para ingresar al patio, tuvieron un problema. La puerta estaba asegurada con un candado grueso y oxidado. «Maldita sea», murmuró Miguel. «¿Quién pone a un perro allí y lo encierra? Alguien sin alma», dijo Clara con ira contenida. «Tenemos que abrir esto ahora. ¿Qué pasa si viene el propietario?», preguntó un vecino con miedo. «Deja que venga», Ernesto respondió. «Tengo algunas cosas que decirle». Tania llamó a la policía. Esta vez fue diferente. El caso ya había sido reportado hace 2 días. Ya había fotos, videos, testigos y, lo más importante, había indignación. Los vecinos comenzaron a reunirse. Algunos solo observaron, otros trajeron agua, comida, mantas. «Esto es abuso», dijo una mujer a través de sollozos. «Esto es un abandono», respondió otro. «Esto es inhumano», agregó Ernesto. Y luego sucedió algo inesperado. La puerta lateral de Minusis. La casa crujió y abrió. Salió un hombre desaliñado, con una camisa desgarrada, cara cansada y ojos vacíos. El silencio se volvió absoluto. El hombre miró al perro, miró a la gente, no dijo nada. Tania lo confrontó. «¿Es este tu perro?». No respondió. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que lo alimentaste?», ella insistió. Bajó la cabeza. Ernesto dio un paso adelante. ¿Qué tipo de persona deja morir un ser vivo? Como si fuera una roca. El hombre simplemente murmuró. No sabía qué hacer con él. ¿Dejarlo? «Llorar no era una opción», gritó Clara, ojos llenos de furia. Tania se acercó al candado y lo forzó con una herramienta. Hubo un clic, el metal cedió. Entraron. Por primera vez en días alguien tocó al perro pequeño. Tania se arrodilló. Acarició la cabeza con una gentileza que parecía de otro mundo. El perro pequeño cerró los ojos no por miedo, sino por alivio. Miguel envolvió su cuerpo frágil en una manta. El animal no se resistió, solo se dejó llevar. Y en ese momento, cuando cruzaron la puerta hacia la calle, la gente aplaudió. Aplaudieron, como si celebrara una victoria, como si el mundo por un segundo tuviera sentido nuevamente.
y el perro pequeño, por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, movió su cola. Miguel y Tania llevaron al perro con todo el cuidado del mundo. Parecía una criatura hecha de papel, luz, temblor, como si el viento pudiera llevarlo. Y sin embargo, él todavía estaba allí, respirando, viviendo, sintiéndolo todo. «Vamos, campeón, lo peor ha terminado ahora», murmuró a Miguel mientras lo establecía en la parte trasera del auto. Ernesto se acercó y dijo con voz suave: «Llévelo a algún lugar donde lo llamarán por su nombre, porque aquí ni siquiera tenía eso». Tania lo miró con ternura. «¿Y cómo lo llamarías?». Ernesto dudó por un segundo, luego sonrió. «Valentín, porque solo un corazón valiente sobrevive a tanto dolor». Tania asintió. «Perfecto. A partir de hoy, él es Valentín». El auto se alejó lentamente, en medio de aplausos, lágrimas y un silencio pesado como plomo. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de respeto, un silencio que decía: «Lo hiciste». Mientras tanto, en la casa, el propietario observó desde la acera sin moverse, sin decir nada. Clara le dio una mirada dura. «Ni siquiera te merecías su mirada, pero él te amaba de todos modos». Doña Lupita lo miró de lado. «Y eso es lo que más duele, que los perros aman incluso a aquellos que los olvidan». El hombre no respondió, y la verdad ya no importaba, porque esa historia ya no era suya. Ahora era la historia de un perro que lloró en silencio hasta que alguien finalmente lo vio. Valentín fue recibido por un voluntario con cabello gris y manos suaves llamada Mariana. Ella lo envolvió con otra manta, se limpió las patas cubiertas de tierra endurecida y le ofreció un poco de agua. Al principio solo lo olfató, luego bebió. Bebió como si no hubiera tenido nada en semanas. «Buen chico», Mariana susurró. Examinaron su cuerpo. Tenía viejas heridas, costras, piel irritada, garrapatas y un peso muy bajo saludable. Pero lo más llamativo fue sus ojos. Mantuvo su mirada fija en todos, como si intentara averiguar si podía confiar ahora, si esto era real. Cada vez que alguien se acercaba, se inclinaba la cabeza como para preguntar: ¿es este amor u otra trampa? Le dieron una cama pequeña. No lo usó al principio, se quedó acurrucado en una esquina observando. Pero esa noche, cuando todo estaba tranquilo, Valentín hizo algo que rompió los corazones de todos los presentes. Lentamente se arrastró a la manta, la olfató y suspiró. No era un ladrido, no era un grito, era un profundo suspiro, como si alguien finalmente decepcionara la guardia. Y así se durmió en paz por primera vez. Pasaron 3 días. En el refugio, Valentín todavía se estaba recuperando. Comió poco, dormía mucho, pero cada mañana meneaba una cola un poco más, y para todos los voluntarios eso era como ver una flor florecer después de una tormenta. Mientras tanto, en el vecindario, algo curioso estaba sucediendo. La gente ya no hablaba sobre la tienda, del precio del gas o el juego del domingo. Hablaron de él, el perro pequeño que lloró solo, que casi murió, que ahora se llamaba Valentín. ¿Escuchaste sobre el perro? Los niños preguntaron en la plaza. Dicen que sobrevivió. Las mujeres en la línea de tortilla respondieron: «Mi hija quiere ir a visitarlo», dijo don Mario, el taxista. «Ella dice que nunca ha sentido una necesidad tan fuerte de abrazar a alguien que no conoce». Y ella no era la única. Clara, junto con otros vecinos, organizó una recaudación de fondos. Recolectaron mantas, croquetas, juguetes viejos, tazones e incluso donaron un poco de dinero. Ernesto trajo una carta escrita a mano. «Para ti, Valentín. No te conocía, pero te vi, y eso cambió mi vida. Gracias por recordarme que el verdadero amor a veces tiene 4 patas y una mirada que nunca se rinde». Incluso la niña de 2B, que siempre le temía a los perros, pintaba una imagen de Valentín que se encuentra en una nube. «Vamos a sacarte de aquí, pequeña»,
susurró Clara. El perro intentó pararse. Sus piernas delgadas temblaron. Se las arregló para mover solo unos pocos centímetros antes de dejarse colapsar nuevamente. «Ya no puede continuar», exclamó doña Lupita, sus ojos llenos de lágrimas. «Esto se ha convertido en un crimen», dijo Ernesto. Y luego la historia ya no era solo suya y la de los perros, ahora pertenecía al vecindario. Al día siguiente, 5 personas estaban en la calle frente a la pared. La cuerda todavía estaba allí, el perro también. Una mujer trajo un cubo de agua. Un niño dejó un trozo de sándwich envuelto en papel. Un hombre más joven preguntó si ya se había llamado a la protección de los animales. «Sí, pero nadie vino», dijo Ernesto con frustración. «Entonces tenemos que aplicar presión». Alguien publicó una foto en Facebook. Otro vecino subió un video. Los comentarios comenzaron a llegar. Algunos vecinos comenzaron a llamar a la policía, otros una ONG local. Y mientras tanto, el perro aún no entendía nada. Él solo observó, movió un poco la cola, como si su cuerpo preguntaba si algo diferente estaba sucediendo realmente. Y en ese momento sucedió lo impensable. Lloró, pero no ese sollozo amortiguado de los días anteriores. Esta vez fue un gemido claro, agudo, casi humano, un sonido que hizo lágrimas a doña Lupita, un sonido que hizo que Ernesto apriera los dientes y juró suavemente: «Juro que no te fallaremos esta vez», porque ese grito ya no estaba solo. Ese grito finalmente tuvo un eco. A la mañana siguiente fue diferente. El callejón ya no era una esquina olvidada. Ahora había movimiento, murmullos, personas que caminaban más lentamente de lo normal. Algunos se detuvieron, otros fingieron no ver, pero todos de alguna manera lo sabían. Clara, con los ojos rojos por insomnio, estaba de pie junto a la pared desde la mañana. Doña Lupita llegó con su canasta de tamale medio llena y se sentó en un balde. Ernesto tenía su bastón en una mano y un cuaderno en la otra. «Si no vienen hoy, iré al ayuntamiento», dijo escribiendo algo en la escritura inestable. «No dejaremos que esto se olvide». Alrededor de las 10:00 am, llegaron 2 voluntarios de una pequeña asociación local de rescate de animales. Uno se llamaba Miguel. La otra era una mujer joven alta, con una cara seria llamada Tania. Venían con guantes, una caja y un aspecto determinado. «¿Dónde está?», Tania preguntó tan pronto como salió del auto. Ernesto los guió a la pared. Miguel se asomó. Silencio. El perro todavía estaba allí, más delgado que ayer, más aún. Pero cuando escuchó pasos, levantó la cabeza y algo en sus ojos cambió. Era como si su cuerpo finalmente reconociera una oportunidad. Tania se arrodilló frente a la pared y habló suavemente. «Hola, pequeño, ¿estamos aquí ahora?» «Sí». El cachorro inclinó su cabeza. No se movió más. No es un gruñido, ni un gemido, solo ese aspecto que dice: «¿Es realmente cierto?». Pero cuando intentaron abrir la pequeña puerta para ingresar al patio, encontraron un problema. La puerta estaba asegurada con un candado grueso y oxidado. «Maldita sea», murmuró Miguel. «¿Quién pone a un perro allí y lo encierra?» «Alguien sin alma», dijo Clara con tenía rage. «Tenemos que abrir esto ahora». «¿Qué pasa si viene el propietario?», preguntó un vecino temeroso. «Deja que venga», respondió Ernesto. «Tengo algunas cosas que decirle». Tania llamó a la policía. Esta vez fue diferente. El caso ya había sido reportado durante 2 días. Hubo fotos, videos, testigos y, lo más importante, la indignación. Los vecinos comenzaron a reunirse. Algunos simplemente observaron. Otros trajeron agua, comida, mantas. «Esto es abuso», sollozó una mujer. «Esto es un abandono», respondió otro. «Esto es inhumano», agregó Ernesto. Entonces sucedió algo inesperado. La puerta lateral de la casa crujió y abrió. Salió un hombre desaliñado, camisa desgarrada, cara cansada, ojos vacíos. El silencio se volvió absoluto. El hombre miró
Al perro miró a la gente, no dijo nada. Tania lo confrontó. ¿Es este tu perro? No respondió. ¿Cuánto tiempo lo has alimentado? Ella presionó. Bajó la cabeza. Ernesto dio un paso adelante. ¿Qué tipo de persona deja morir un ser vivo como si fuera una piedra? El hombre solo murmuró. No sabía qué hacer con él. Dejarlo llorar no era una opción, gritó Clara, furia en sus ojos. Tania se acercó al candado y lo forzó con una herramienta. Sonó un clic, el metal dio. Entraron. Por primera vez en días, alguien tocó al perro pequeño. Tania se arrodilló. Acarició su cabeza con una gentileza de otro mundo. El cachorro cerró los ojos, no por miedo, sino del alivio. Miguel envolvió su cuerpo frágil en una manta. El animal no resistió. Él solo se dejó llevar. Y en ese momento, cuando cruzaron la puerta hacia la calle, la gente aplaudió. Aplaudieron como si celebraran una victoria, como si el mundo tuviera sentido nuevamente por un segundo. Y el perro pequeño, por primera vez, en quién sabe cuánto tiempo, movió su cola. Miguel y Tania lo llevaron con todo el cuidado del mundo. Parecía una criatura hecha de papel, luz, temblor, como si el viento pudiera llevarlo. Sin embargo, todavía estaba allí, respirando, viviendo, efileando todo. «Vamos, campeón, lo peor ha terminado», murmuró Miguel mientras lo establecía en la parte trasera del auto. Ernesto se acercó y dijo suavemente: «Llévelo a un lugar donde lo llamarán por su nombre, porque aquí ni siquiera tenía eso». Tania lo miró con ternura. «¿Y cómo lo llamarías?» Ernesto dudó un segundo, luego sonrió. «Valentín, porque solo un corazón valiente sobrevive a tanto dolor». Tania asintió. «Perfecto. A partir de hoy, él es Valentín». El auto comenzó lentamente en medio de aplausos, lágrimas y un silencio pesado como plomo. No era un silencio vacío, fue un silencio lleno de respeto, un silencio que decía: «Lo hiciste». Mientras tanto, en la casa, el dueño observó desde la acera sin moverse, sin decir nada. Clara le disparó una mirada dura. «Ni siquiera merecías su mirada, pero él te amaba de todos modos». Doña Lupita miró de lado. «Y eso es lo que más duele, que los perros aman incluso a aquellos que los olvidan». El hombre no respondió, y la verdad ya no importaba, porque la historia ya no era suya. Ahora era la historia de un perro que lloró en silencio hasta que alguien finalmente lo vio. Valentín fue recibido por un voluntario con cabello gris y suaves manos llamada Mariana. Ella lo envolvió en otra manta. Se limpió las patas cubiertas de tierra endurecida y le ofreció un poco de agua. Al principio solo lo olfató. Luego bebió, drank como si no hubiera tenido nada en semanas. «Buen chico», susurró Mariana. Examinaron su cuerpo. Tenía viejas heridas, costras, piel irritada, garrapatas y un peso muy bajo saludable. Pero lo más llamativo fue sus ojos. Mantuvo su mirada fija en todos, como si intentara descubrir si podía confiar, si esto era real. Cada vez que alguien se acercaba, se inclinaba, la cabeza como si preguntaba: ¿es este amor u otra trampa? Le dieron una cama pequeña. No lo usó al principio, se acurrucó en una esquina mirando. Pero esa noche, cuando todo estaba en silencio, Valentín hizo algo que rompió el corazón de todos. Lentamente se arrastró a la manta, la olfató y suspiró. No era un ladrido, no era un grito, era un profundo suspiro, como si alguien finalmente bajara la guardia, y así se durmió en paz por primera vez. Pasaron los días. Valentín ahora caminaba más firmemente, todavía delgado, por supuesto, pero ya no parece romperse en el viento. Sus ojos brillaban más. De vez en cuando dejó escapar una corteza suave, como si probara cómo usar su voz nuevamente. Y esa voz ya no era dolor, era suave, breve, pero era la vida.
El video de su rescate, grabado por uno de los vecinos, comenzó a circular en las redes sociales. En cuestión de días, miles de personas lo vieron, lo compartieron, lloraron con él. Los comentarios vinieron de Monterrey, Guadalajara, incluso migrantes en los Estados Unidos. Gracias por no renunciar a él. Esto me recordó a mi pequeño perro que rescaté hace años. No puedo adoptar, pero quiero ayudar. Llegaron donaciones, se llegaron cartas, dibujos de niños de la escuela de grado con corazones, huellas de patos y frases como «Valentín, eres fuerte». Pero no todo era digital. En el vecindario, la historia de Valentín había despertado algo más profundo: la responsabilidad compartida. Las personas que nunca hablaban ahora se saludaban. Se creó un pequeño grupo de soporte para animales. Del vecindario, incluso un póster en la entrada del parque decía: «Si ves sufrir un perro, no mires hacia otro lado». Sea como don Ernesto, algo. Ernesto, por su parte, se convirtió en una especie de héroe silencioso. Cada tarde visitaba el refugio, a veces con una porción de jamón, otras veces con una manta limpia. Valentín ya lo esperaba. Era su momento. Ernesto se sentó en un pequeño banco de jardín y Valentín yacía a sus pies. Ninguno habló, pero ambos lo dijeron todo. Una tarde, Mariana lo dijo en voz alta: «¿Qué pasaría si Valentín se quedara contigo?». Ernesto parpadeó. Estuvo en silencio por unos segundos. «¿Conmigo?». «Sí. Él te reconoce, te busca, te espera, te ama». Ernesto bajó su mirada. «Durante años no he tenido a nadie en casa. Pensé que el silencio era normal, que era solo parte de la vida. Y ahora me doy cuenta de que no era silencio, era soledad». Valentín lo miró con los ojos más nobles del mundo, y luego Ernesto, ojos vidriosos: «Deja ir. Si lo quiere, yo también». Mariana sonrió. «Creo que te eligió hace un tiempo». Esa misma semana, el papeleo se hizo oficial. Ernesto llegó al refugio con un limpiador con cimas de pino, una bolsa de comida, 2 juguetes y una cama nueva. Valentín salió a su lado, sin correr, no saltar, caminar con pasos lentos y constantes, como alguien que sabe que ya no está huyendo, sino que vuelve a casa. Cuando cruzaron la puerta del refugio, el cielo se volvió dorado. Fue al atardecer, y mientras caminaban por la calle de regreso a casa, la gente los observaba. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Algunos niños gritaron desde lejos: «¡Adiós! Valentín, se lo ganaste». Ernesto lo miró de lado. «Sí, te lo ganaste, campeón. Te ganaste el derecho de creer de nuevo». Y Valentín movió su cola, no con fuerza, no con ansiedad, sino con esa profunda calma de alguien que finalmente sabe que está en casa. Valentíns. Fi. La primera noche en su nuevo hogar fue diferente. Ernesto había preparado todo. La cama junto a la ventana, 2 tazones nuevos y un cojín que decía «Hogar, dulce hogar», que había encontrado en el mercado esa mañana. Valentín entró lentamente en la casa. Primero olfató cada esquina. Luego miró el techo como si no pudiera creer que las paredes ahora lo protegieran. Se detuvo junto a una silla y se quedó quieto. Ernesto se arrodilló con esfuerzo. «Puedes moverte, pequeño. Ya no hay cuerdas aquí». Valentín lo miró como si entendiera cada palabra. Dio 2 pequeños pasos y luego se tumbó. No en la cama, no en el cojín. Yacía a los pies de Ernesto, donde su corazón ya se sentía seguro. A medida que pasaron los días, la rutina se volvió más hermosa de lo que Ernesto había imaginado. Por la mañana tomaron café en el porche. El Stone con su taza, Valentín mirando las palomas en los cables. Al mediodía caminaron hacia el parque, no lejos, solo una vuelta, pero cada paso fue una celebración. «Mira quién está aquí». Los niños del vecindario gritaron. «Bueno,
«Valentín, Valentín». Al principio el perro solo observaba, pero un día movió su cola, luego se dejó acariciar y finalmente ladró. Sí, ladró. No una corteza de miedo, sino un «estoy aquí». Y todos celebraron como si fuera Navidad. Antes, la casa de Ernesto estaba tranquila, ahora tenía ritmo. Antes de comer pan rancio, ahora cocinaba arroz con pollo y a veces incluso agregaba verduras para compartir con Valentín. Antes, nadie. Llamó a su puerta. Ahora el timbre sonó ocasionalmente. «Don Ernesto, ¿puede Valentín salir a jugar?» Y fingiendo molestia él decía, «Bueno, solo por un tiempo, ¿eh?» En el interior no podría estar más feliz. El silencio que una vez lo rodeó ya no dolió. Ahora era un silencio compartido, lleno de miradas, patas en el piso, suspiros tranquilos, y esa calidez solo los animales saben cómo dar sin pedir nada. A cambio, un día llegó una carta al buzón del refugio dirigido a Ernesto. Decía, «Gracias. No sé quién eres, pero sé que hiciste algo que muy pocos harían. Escuchaste a un llanto que otros ignoraron, y no solo salvaste a un perro, nos recordaste a todos lo que realmente importa, que una vida es valiosa, que cada aspecto, cada cola que se mueve es una historia que merece ser contada. Y tú lo dijiste con amor. No había firma, pero Ernesto no necesitaba uno. Simplemente sonrió, dobló la carta y la colocó en el cajón de su mesita de noche junto a las fotos de su esposa. Esa noche, mientras Valentín dormía a su lado, las patas cepillaban la alfombra, Ernesto susurraba, «Prometo que esta historia no terminará aquí». Los días se convirtieron en semanas, y Valentín ya no era solo el perro que lloró. Ahora era el perro del vecindario, el amigo de todos, y para muchos, un símbolo. En el bloque, los niños lo dibujaron, los adultos lo saludaron por su nombre. Incluso los callejeros parecían respetarlo, como si supieran que venía de un lugar de dolor más profundo. Pero el que más cambió fue Ernesto. Ya no caminaba encorvado, ya no hablaba suavemente. Ahora le dijo a los chistes, permaneció más tiempo en la puerta. Se le escuchó reír. Incluso dejó que su barba crezca un poco, porque Valentín me mira con orgullo y no juzga. Una tarde, Tania del refugio llamó a Ernesto. «Don Ernesto, ¿estarías dispuesto a llevar a Valentín a una actividad con niños?» «Niños, sí, en una escuela. Queremos contar su historia. Muchos de esos niños nunca han interactuado con los animales y creemos que podría enseñarles algo muy especial». Ernesto se hizo pensativo. Miró a Valentín, durmiendo con la lengua fuera, feliz y confiando. «Si quiere ir, lo llevaré». Y así fue. La visita fue a una escuela primaria local. Un aula llena de caras curiosas, tímidas y felices. Algunos niños tenían miedo, otros no dejarían de hacer preguntas, pero cuando Valentín entró, cayó un silencio mágico. Fue lentamente, olfateando el aire, moviendo su cola. La cicatriz en su pierna todavía estaba allí, pero ya no dolía. Era una medalla de lo que había vivido. Mariana contó la historia con cuidado, con amor. Ella habló de la cuerda, el llanto, el rescate y el renacimiento. «Y ahora», dijo al final, «Valentín está aquí para enseñarte que cada ser vivo merece amor, incluso cuando el mundo los ha olvidado». Un niño se puso de pie. No dijo nada. Se acercó a Valentín y se sentó a su lado. Valentín lo miró. Se acercó y apoyó la cabeza sobre la pierna del niño, tal como lo había hecho con Ernesto. Y el niño lloró, no por la tristeza, sino por el alivio. Después de esa visita, Valentín se convirtió en una especie de terapeuta canino para el vecindario. Fue a las escuelas, a hogares donde los niños tenían miedo, a visitar a los ancianos, y siempre hacía lo mismo. No ladró, no saltó, no pidió nada.
Simplemente se sentó, contempló la ternura y deja que su presencia hagas el resto. Clara dijo una vez en voz alta: «Este perro está curando a todos sin decir una sola palabra». Y Ernesto, escuchándola, pensó: «Él me curó primero». El tiempo pasó, no rápido, no lento, justo cuando el tiempo debe pasar cuando un corazón está lleno. Valentín ya no era tan tembloroso, espupa y lent. Era fuerte, aunque todavía delgado. Estaba alegre, aunque nunca bullicioso. Era ligero, aunque nació en la sombra. Ese domingo, como muchos otros, Ernesto y Valentín salieron a caminar. El sol cayó suavemente a través de los árboles. El aire olía a pan fresco y tierra húmeda. Todo parecía normal, pero no lo era. Ese día, Ernesto sintió algo diferente. Valentín no caminó con la misma energía. Fue lentamente, más lento de lo habitual. ¿Cansado, amigo?, Ernesto preguntó suavemente. Valentín lo miró y siguió caminando con su paso corto, respiración tranquila y mirada profunda. Cuando llegaron al parque, Valentín no corrió. Simplemente se acostó debajo de su árbol favorito, el árbol donde a menudo se sentaban para ver pasar la vida. Ernesto se sentó a su lado. Ninguno de los dos habló. Simplemente compartieron ese silencio lleno de significado, el silencio que una vez dolió pero ahora curado. Esa noche, Valentín comió como siempre, bebía agua, se acostaba en su cama. Ernesto acarició su cabeza. «Buenas noches, Valentín, te amo mucho, ¿sabes?». Valentín levantó los ojos, movió su cola una vez y cerró los ojos. Y dormía, pero esta vez dormía tan profundamente que no se despertó. A la mañana siguiente fue diferente. Ernesto se levantó como de costumbre, pero el silencio se sintió diferente. No hacía frío, no estaba vacío, era un silencio de despedida. Fue a la cama pequeña. Valentín yacía pacíficamente, con la misma expresión de paz que había usado la primera vez que dormía sin miedo. Ernesto no lloró a la vez. Simplemente se sentó a su lado y dijo: «Gracias por enseñarme a vivir de nuevo». Y luego lloró, cuando uno llora solo después de amar verdaderamente. Cuando la noticia se extendió, el vecindario se detuvo. La escuela observó un minuto de silencio. Los vecinos dejaron flores en la puerta de Ernesto. Los niños colgaban dibujos de Valentín en la pared del parque. Doña Lupita organizó una pequeña ceremonia. No era solo un perro, era un maestro, y vino a recordarnos que todavía hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. En honor de Valentín, Ernesto fundó un pequeño grupo, Tail que late, corazón que vive. Cada semana, junto con Clara, Mariana y otros vecinos caminaron áreas abandonadas rescatando, alimentando, acariciando, y en cada mirada triste que encontraron vieron a Valentín, porque no se había ido, no del todo. Valentín vivió en la risa de los niños, en la voz firme de aquellos que ya no permanecen en silencio, en los pasos de aquellos que deciden actuar, en cada alma que aprendió a amar a los animales por él. Valentín ya no lloró, su historia ahora habló por miles. Pasaron los meses, y aunque Valentín ya no caminaba por las calles, su historia caminaba por todas partes. Tail que late, el corazón que vive, creció. Lo que comenzó como un esfuerzo local ahora tenía voluntarios en otros vecindarios, en otras ciudades. Incluso recibieron un mensaje de una comunidad en Oaxaca que deseaba replicar el proyecto. Todo comenzó con un perro que solo lloró, dijo Clara en cada presentación. Y aunque todavía aparecían lágrimas cada vez que se contaba la historia, eran diferentes lágrimas, sin más tristeza, sino de gratitud. En el parque donde Valentín solía acostarse debajo de su árbol favorito, el vecindario hizo algo hermoso.
Juntos recaudaron dinero para colocar una pequeña placa de piedra que decía: «Aquí descansó el corazón más valiente, Valentín, el perro que despertó nuestras almas». De vez en cuando alguien dejaba una flor, un niño, una barra de pan, un adulto, un pensamiento. Incluso Ernesto fue cada semana. Se sentó junto a la placa y contó en silencio lo que había hecho esa semana. Te diría que adoptamos a otro perro pequeño, pero él todavía mastica mis zapatillas. Él no eres tú, pero tiene tus ojos. Y él se rió con tristeza. Sí, pero también con esa paz que viene solo de haber amado bien. Un día, un periodista local se acercó a Ernesto. «¿Eres el hombre con el perro pequeño, el que lo escuchó llorar?» «Sí», respondió. «¿Podemos contar tu historia?» Pensó por un momento, luego dijo: «Dígalo, pero no como mío. Dígalo como el de todos, porque Valentín no era solo mío. Pertenecía al vecindario, a aquellos que compartían su pan, su manta, su tiempo. Pertenecía a los niños, a los ancianos, a aquellos que aún creen que un acto de amor puede cambiar un todo». El artículo fue publicado y compartido miles de veces, no por la tristeza, no para el escándalo, sino por la belleza en lo simple, para la idea de que escuchar un grito puede ser el comienzo de algo que salva muchas vidas. Un día, mientras Ernesto caminaba con su nuevo perro, un pequeño perro callejero que había rescatado de una carretera, un niño se le acercó. «¿Es ese Valentín?» Ernesto se arrodilló, sonrió y respondió: «No, hijo, Valentín ya no está aquí. Pero si cierras los ojos por un momento y escuchas atentamente, tal vez puedas sentirlo cerca de tu corazón». El niño lo hizo, cerró sus ojos y por un segundo juró que escuchó una cola entre las hojas y sonrió. Valentín no necesitaba palabras, ni signos, ni premios. Solo necesitaba ser visto, ser escuchado y finalmente ser amado. A veces la vida no grita. A veces solo llora suavemente, llora desde una esquina sucia, detrás de una vieja puerta, o de los ojos de alguien que ya no espera nada. Y si no sintonizas tu alma, no lo escucharás. Valentín era ese grito, un suspiro disfrazado de corteza, una esperanza que se aferraba a la vida solo porque algo dentro de él se negaba a rendirse. Y fue visto, no por todos, solo por uno que escuchó cuando nadie más quería escuchar. Y eso fue suficiente, porque a veces una sola mirada puede cambiar todo. Era una historia de transformación, de un perro que no conocía el amor, de un hombre que había dejado de esperarlo, de un vecindario que vivía dormido y de cómo un corazón roto puede tocar miles. Valentín no se hizo famoso por ladrar en voz alta, o correr rápido, o conocer trucos. Se volvió eterno porque enseñó a otros a amar incondicionalmente, a ver dónde ve nadie, a actuar cuando es más fácil permanecer en silencio. Recuerda esto, ahí fuera. Puede haber un perro como Valentín, puede estar llorando suavemente. Su cuerda puede no estar hecha de cáñamo, sino de indiferencia. Podría estar cerca, en un video, en una acera o al final de un callejón. Cuando eso sucede, no mires hacia otro lado. Sea como don Ernesto, como Clara, Mariana, doña Lupita, los hijos del vecindario. Haga algo porque puede parecer pequeño. Para ese ser puede ser todo. Esta historia no termina, porque mientras alguien lo cuente, alguien escucha. Mientras haya un solo corazón que late más fuerte recordando a Valentín, todavía está aquí, en cada rescate, en cada abrazo, en cada cola que se mueve con miedo y esperanza. Gracias, Valentín, por mostrarnos que incluso un alma rota puede enseñarle al mundo a amar mejor. Y ahí es donde termina esta historia, familia. Si te tocó un corazón incluso un poco, valió
La pena contarlo. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué sintiste escuchar la historia de Valentín? ¿Te recordó algo o alguien? ¿De qué parte del mundo estás escuchando? Déjelo a continuación en los comentarios. Me encanta leerlos y sentir que esta comunidad crece no solo en números, sino también en empatía. Y si esta historia te movió, suscríbete al canal. Cada video aquí es un abrazo, una voz para aquellos que no pueden hablar y un espacio seguro para aquellos que creen que el amor por los animales puede cambiar el mundo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, no necesitas ser un héroe, solo mira con tu corazón.